Muchas gracias, antes que nada, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Yo, al contrario, muy contento de poder participar y de alguna manera destacar la iniciativa que han tenido tanto vos, Gonza, como Mati, junto a toda la gerencia del Departamento de Fútbol, y nos permite a nosotros de alguna manera poder transmitir algo de información, poder evidenciar o poder mostrar algo de lo que uno, junto con todo nuestro equipo, trata de hacer para aportar al conjunto, y de alguna manera enriquecer todo este bagaje de conocimiento que de alguna manera nos va a dar la posibilidad o nos va a dar la suficiencia necesaria para poder satisfacer las necesidades que una institución como San Martín demanda, y se merece que nosotros estemos lo suficientemente capacitados como para hacerlo, y por eso yo comparto, he venido siguiendo un poquito todas las charlas que he venido teniendo, y la verdad que muy contento de la invitación y muy contento de poder transmitir un poquito lo que uno hace con la visión específica, o lo que uno intenta aportar a todo este equipo multidisciplinario que conforma el núcleo o la vida diaria de nuestro querido San Martín. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que teníamos pensado. Cuando Gonza me hace esta invitación, me hace esta propuesta, yo le pregunto qué quiere, de qué podemos hablar, o qué necesitamos transmitir de alguna manera, y me dice: fíjate lo que vos creas conveniente que quieras transmitir, qué sé yo. Entonces yo pensé, la principal problemática que tenemos que soslayar todos los que estamos en el día a día en esto del rendimiento deportivo, son las lesiones, y las lesiones en nuestro deporte, las lesiones en el fútbol. Entonces yo por ahí transmitir, valga la redundancia, un poquito más de información con respecto a cuál es nuestra mirada específica a la hora, insisto, de realizar un aporte con significancia dentro de todo este equipo interdisciplinario del cual formamos parte. Para eso, yo les propongo esto. Vamos a hablar un poquito sobre las lesiones en el fútbol, cuál es el abordaje que hacemos nosotros y cuáles son las estrategias. Pongo y planteo la pregunta de prevención. ¿Realmente somos capaces de prevenir con la multifactoriedad que tiene las etiologías de las diversas lesiones del fútbol? Yo lo pregunto, y se los pregunto a ustedes, que vayan tratando de elaborar o cuál sería su idea al respecto. Mientras tanto, yo voy a proseguir, les voy a ir dando un poquito más de datos. Si vamos a hablar de lesiones, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una definición de lesiones, porque cuando determinamos nosotros que un jugador está lesionado. Yo le pregunto a ustedes, y vuelvo a transmitirle o transferirle un poquito de responsabilidad, traten de definir cuál es su concepción o cuál sería su definición de una lesión, o cuándo determinar que un jugador está lesionado. Yo para eso les muestro estas imágenes, y yo estoy convencido que la mayoría en este cuadro estaríamos de acuerdo que estos jugadores van a estar lesionados. Yo veo este jugador que intentó hacer un cambio de dirección, su tobillo se dio en la inversión y le costó salir, le costó traccionar, y seguramente voy a evidenciar que algún tipo de lesión puede acarrear. Este jugador que está sufriendo ahí ese golpecito, sabemos que algo le va a pasar. Yo creo que no tenemos duda. Con este podemos tener un poquito más de duda, porque el golpe es desde externo hacia interno, el ligamento deltoideo por ahí es más fuerte y lo va a proteger, pero aún así creo yo que podríamos llegar a un acuerdo de que estos jugadores van a estar lesionados. Pero vemos las siguientes imágenes, y ahí yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Algún jugador de esto? ¿Cómo hago yo para determinar qué opinan de este jugador que está caído acá en el piso, se toma la rodilla? ¿Está lesionado, está para jugar o no? ¿Qué le pasó? Para mí una patadita, está gritando un poquito, va a parar y va a poder seguir continuando. ¿Qué pasa con este? Que sale de los brazos del médico mínimo un mes afuera, eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar, un mes afuera. O este jugador que le tocó, después de acelerar a máximo
hasta el máximo pico de velocidad desacelera y sintió ahí que le molesta un poquito. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo determinamos? ¿Ese jugador está lesionado? ¿No está lesionado? Y bueno, esto es una gran complicación que hemos tenido la mayoría de nosotros a la hora de definir. Para esto, Navarro, en su tratado de semiología y prepedéutica, nos da, no sé si se logra ver bien ahí, nos da una definición de lo que para él sería una lesión clínica, definiéndola como el conjunto de alteraciones estructurales y funcionales que se producen en el organismo al reaccionar, ante diferentes estímulos nocivos o ante una noxa. A ver si yo voy a tratar de acercarme. Vemos acá este tobillo nuevamente, sabemos que toda su estructura de medio de unión, su estructura ligamentosa, capsular, su estructura muscular, algún tipo de daño puede llegar a tener. Es evidente porque este jugador que actúa como estímulo nocivo, como noxa, y le causa justamente esta alteración estructural y funcional, no quiere más que sacarle la pelota. Sabemos, estamos todos de acuerdo con eso, supongo. Pero bueno, Navarro nos da en esto una definición clara con respecto a lo que es una lesión clínica, que sin más ni menos es la lesión que nosotros más o menos todos nos ponemos de acuerdo y decimos que ese jugador está lesionado. Pero ahora, ¿qué pasaba con estos otros jugadores? Este jugador que en medio de la competencia manifiesta un dolor inguinal, pateó, quedó ahí tendido en el piso, le molesta, mira hacia el banco, al rato se para, nos muestra los 5 dedos, nos muestra la palma, nos dice estoy bien, nos levanta el pulgar, estoy bien, estoy para seguir, o este mismo jugador que nombramos anteriormente, que hace un sprint, hace una aceleración máxima, y se queda al final ahí sintiendo un poquito, un dolorcito, o este que de vuelta recibió otra patada, y se queda ahí, ¿están lesionados? ¿No están lesionados? Seguimos, no sabemos cómo hacer, no sabemos qué conclusión sacar al respecto de esto. Para esto se reunieron en la ciudad de Oslo en el año 2005 aproximadamente un grupo de expertos y publicaron un artículo en el British Journal Sport Medicine en donde llegan a un consenso para poder definir qué es una lesión deportiva. Y definen una lesión deportiva, no sé si logra verse, como cualquier queja física sostenida por un jugador en un entrenamiento o en una competencia, independientemente de la necesidad de atención médica o de pérdida, o que signifique esto una pérdida de tiempo en las actividades del fútbol. Y fíjense qué importante esta última parte de esta definición, donde resalta que se clasifica o se considera una lesión independientemente si este jugador necesita atención médica o no, o independientemente si este jugador va a tener que salir de las actividades, es decir, lo vamos a tener que diferenciar o no. Porque volvamos a los casos anteriores, este jugador que tuvo que sacar del arco, sacó, le molestó un poquito, cuando termina la competencia, llega al vestuario, recibe la atención médica, y el otro día llega al entrenamiento y no, la verdad que me siento muy bien, la verdad que no me molesta tanto, quiero entrenar, no quiero parar, no quiero perder mi lugar en el equipo, y la verdad está bien, porque todos los jugadores quieren estar y yo creo que todos queremos que los jugadores estén y estén en óptimas condiciones. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Lo tomamos como una lesión? ¿No lo tomamos? Sí, los expertos nos dicen que hay que tomarlo como una lesión, al igual que este jugador que sintió esa molestia. Todo eso son señales de alarmas que nosotros tenemos que hacer caso y tenemos que escuchar, porque de esto viene lo que tenemos que ver después. Cuando el jugador sigue jugando con dolor, fíjense el gesto, sigue entrenando, ¿sí? ¿Cuántas veces, y volvamos a lo que es nuestra actividad, volvemos a nuestro día a día, cuántas veces nos enfrentamos ante estas situaciones de que un jugador le duele y sigue entrenando? Insisto, un jugador no quiere perder su lugar, a un jugador le cuesta mucho obtener su lugar y le cuesta mucho obtener su nivel de rendimiento óptimo. Por eso todas estas cuestiones nosotros las tenemos que escuchar y las tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el jugador al otro día que se sintió bien, lo atendieron solo una vez con la atención de los médicos, los kines, trabajamos un poquito en la flexibilidad, en la movilidad, en lo que necesite, y ese jugador sigue entrenando. Entrena 2, 3 días, 4 días, al quinto día de la semana se da cuenta que ese dolor ha ido incrementando y llega a esta imagen que vemos acá, y la verdad nos dice,
la verdad es que no puedo, no aguanto más, lo aguanté hasta donde pude, y necesito parar, porque no se siente en condiciones para enfrentar o para estar al nivel de las exigencias que el nivel de competencia en el que estamos o en el que estuviéramos nos demanda. Entonces, por eso nosotros tenemos la necesidad de volver a clasificar esta lesión, y para eso esos mismos expertos que se reunieron en Oslo nos dan esta definición en la cual consideran o definen como una lesión recurrente, es decir, una lesión del mismo tipo y en el mismo sitio que una lesión índice, y que ocurre después del regreso de un jugador a la participación total dentro del deporte después de una lesión índice. Fíjense qué importante que es para nosotros poder poder registrar todos los sucesos o todas las señales de alarmas, todas las molestias o quejas físicas que el jugador refiere, porque va a ser de fundamental importancia a la hora de nosotros poder elaborar un plan de acción para poder determinar todo esto. Bueno, entonces ya sabemos lo que es la lesión. Ahora veamos cuál es la relación que tiene esta lesión con el movimiento. Es decir, un jugador después que se lesiona, independientemente del tipo de lesión, sea una lesión clínica, sea una lesión deportiva o sea una lesión recurrente, sabemos que la lesión va a causar una alteración de los movimientos automáticos grabados a nivel subcortical. Es decir, que ese jugador, después de sentir esa queja física que sintió, esa molestia, esa dolencia, de alguna manera va a modificar toda su estructura de movimiento de manera inconsciente, justamente para poder seguir entrenando y poder seguir sobrellevando todas las demandas que todos le exigimos por parte de ellos. Esto es lo que Luis García con sus colaboradores denominan como la huella motriz. Para quien no lo conoce, Luis García es uno de los especialistas analizando el movimiento y analizando la carrera y haciendo análisis biomecánicos de los deportistas, y nos ha dado gran información a todos nosotros, nos ha hecho crecer demasiado. Es uno de los kines de la selección nacional de fútbol. Lo trata Messi, ustedes vean cómo el nivel de competencia que puede tener. Pero bueno, volvamos a lo que nos compete. La huella motriz. ¿Qué es la huella motriz? Tiene dos componentes esenciales. Un componente que es el de la alteración de los automatismos preexperimentados, y otro componente que hace referencia a la evocación del evento traumático. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me refiero a la alteración de los automatismos preexperimentados, me refiero a toda la modificación de las respuestas que realiza nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro software, empieza a modificar todo nuestro engrama, todo nuestro esquema de movimiento, para de alguna manera empezar a proteger esa estructura que está en vía de reparación. Es decir, que yo voy a tener que empezar, ese jugador que sufrió la planchita esa anteriormente, va a tener que modificar todo su movimiento para de alguna manera permitir que esa estructura se comience a reparar, y si se repara, se haga con la mayor calidad posible. El otro componente es el componente de evocación del evento traumático, que justamente hace referencia a la aprehensión o al miedo, a esa sensación de no querer hacer algo, que de alguna manera inhibe la elección de algunos automatismos peligrosos justamente para la evolución de la lesión. Es decir, que si hay un jugador que se lesionó sprintando, haciendo un arranque máximo de 30, 40 metros, y seguramente, si esa lesión le pasó una vez, dos veces, seguramente va a evitar esa situación, o va a evitar ese movimiento que de alguna manera le está permitiendo evolucionar en la reparación de su estructura lesional. Bueno, ahora ya sabemos, veamos lo que ocurre con la huella motriz en lesiones articulares. ¿Cómo se comporta esta huella motriz en lesiones articulares? Vemos que el componente de evocación o el componente evocativo está muy presente, y sin lugar a dudas existe una importante alteración de estos automatismos preexperimentados. Es decir, que este jugador que sufrió un esguince de rodilla, al momento de volver a sus gestos, formas habituales, es decir, a su necesidad de movimiento y de moverse normalmente, seguramente lo va a hacer de manera alternada. El popular
y ponderado, que lo vemos, este jugador está rendiendo, este jugador no está corriendo bien. Bueno, hay que determinar qué alteración hay en esos automatismos. ¿Sí? La huella motriz en lesiones musculares. ¿Qué pasa? Predomina un importante componente vocativo, y si son agudas, es decir, es la primera vez que me pasa recién, el componente vocativo no va a estar muy presente. En contraposición a esto, si la lesión es crónica, es decir, una lesión recurrente, que nos pasa una vez, nos pasa otra vez, es muy probable que esta alteración o este componente vocativo sea la causa de ese proceso lesional. Al igual que las lesiones por sobreuso, la huella motriz tiene un componente vocativo que está prácticamente ausente, pero sí la alteración de los automatismos preexperimentados, podemos estar completamente seguros que va a ser la causa de esta lesión por sobreuso. Dami, disculpa que te Puede interrumpa. ser Una preguntita con respecto sí. a esto, que quizá algún otro profe, hay muchos profes también de inferiores, y la pregunta Sí. viene referida a esto que estás hablando de la alteración del patrón motor. Hay mucha Sí. diferencia entre un jugador elite, un jugador profesional, en la alteración que sufre con respecto a un jugador de séptima, sexta división, un chico que tiene menos experiencia o quizás tiene patrones de movimiento que todavía no están coordinados o no están perfeccionados con respecto al deporte. ¿Hay alguna diferencia en eso? Bueno, muy buena pregunta, Gonzalo, no sé si me están escuchando. Acá hay que hacer dos diferenciaciones. Acá lo que importa es la individualización de las patologías o de las alteraciones. Un jugador profesional tiene un acervo motor mucho más amplio, es decir, tiene la capacidad de haber adquirido muchas más capacidades, valga la redundancia, en función de la cantidad de estímulos que ha ido teniendo. Un jugador profesional tiene mucho más entrenamientos encima que un jugador que recién está empezando. La alteración de la huella motriz en jugadores en jugadores juveniles o jugadores que están iniciando su carrera, seguramente yo no sé si cuesta más, esto deberíamos evidenciarlo o estudiarlo un poquito más para ser más concretos y más objetivos con la información, pero yo creo que depende mucho, insisto, del nivel de capacidad, es decir, del nivel de habilidad que tiene cada uno individualmente, indiscutiblemente si es un jugador profesional o un jugador de inferiores, pasa más por la habilidad que tenga cada uno de esos deportistas para identificar o para resolver la propuesta que uno le va a hacer a la hora de solucionar justamente esta alteración del movimiento. No es una cuestión de tiempo, una cuestión que tenga más o menos capacidad, es una cuestión de que tenga más o menos herramientas en toda esa estructura anatomofisiológica. No sé si me explico o me fui un poquito por la rama. Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Sí, sí. No tenés por qué. Cualquier cosa me van parando, pero yo acelero. Sí, yo por ahí, lo que te iba a decir es que por ahí van escribiendo en el chat, los que no se animen a preguntar, me van escribiendo en el chat, y cuando vos hagas una pausa, si te parece, yo te voy haciendo preguntas para que vayan quedando más claros los temas. Eso sería lo mejor, porque capaz que hay alguna duda que se va respondiendo sola y después al final volvemos a hablar, yo no tengo ningún problema. Dale, adelante. Bueno, seguimos entonces. Ya sabemos entonces cuál es la definición, ya tenemos un concepto de lesión, ya sabemos lo que es la lesión, ya sabemos a grandes rasgos qué alteración puede llegar a provocar en nuestros deportistas, y ahora llega el momento que nos tenemos que sentar a pensar, y decir, ¿qué hago con esta situación? Porque sabemos, como dijimos al inicio de la charla, que es una gran problemática que un jugador se lesiona. Un jugador se lesiona y repercute en las finanzas del club, es un gran costo para la institución, que un jugador se lesione. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo manejamos toda esta situación de las lesiones en el fútbol? Nosotros lo que hacemos es seguir una propuesta clásica de Van Michelin, Hovil y Kemper, la cual consta de 4 pasos. En orden, la primera, determinar cuál es la amplitud y la magnitud de ese problema que vamos a tener, de esa lesión, identificar también cuáles son los factores de riesgo y cuál es el mecanismo que causó esa lesión, cómo se lesionó,
introducir de alguna manera medidas preventivas, vuelvo a preguntar, preventivas, y por último paso, evaluar cuál es la eficacia de justamente este abordaje que estamos haciendo, y cómo evaluar qué resultados vamos obteniendo en función de la aplicación de esta fórmula propuesta por Van Michelin, Hobel y Kemper. Vemos el primer paso. Perdón que voy a tomar un poquito. Sí, dame, tranquilo. Discúlpeme. Primero, determinar cuál es la magnitud del problema. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros tenemos la necesidad de hacer un estudio epidemiológico, tenemos que saber qué incidencia lesiva tenemos, qué severidad, cuál es la prevalencia, para poder determinar cuál es el impacto que esa lesión va a tener sobre el plantel y sobre la institución. Entonces, es necesario, por eso la importancia de definir bien la lesión, para nosotros tener la posibilidad de tomar un registro y hacer un estudio con la suficiente seriedad que nos aporte datos significativos. Nosotros para esto, ¿qué hemos hecho? Esto es un trabajo que hemos hecho en la temporada 2017-2018, que por supuesto no soporta ningún rigor científico. Nosotros nos hemos basado en algunos papers que podríamos ir adquiriendo de la literatura disponible, pero no sabemos que hemos tenido muchos errores, pero aún así sabemos que es un estudio epidemiológico que tenemos que mejorar, pero que nos arroja datos que nosotros podemos empezar a tener en cuenta y nos pueden direccionar de alguna manera a la hora de nosotros poder tomar una decisión. Fíjense en esto, que nosotros lo que hicimos fue clasificar o tratar de determinar cuál era la localización regionalmente o anatómica de la lesión, y a la vez qué severidad habíamos tenido. Y pudimos obtener o sacar en conclusiones que el total de las lesiones que tuvimos, fueron 18, que fueron importantes, cuál fue el porcentaje más elevado. Determinamos que el muslo fue la región anatómica más lesionada, si se podría decir, y que la severidad de esas lesiones en un 66% fueron moderadas. También hicimos un estudio de la naturaleza de la lesión. Esto les cuesta una parte del estudio, fue mucho más amplio, pero estas son algunas de las conclusiones que pudimos sacar. Según la naturaleza de la lesión, pudimos encontrar los números que nos llamaron la atención, o por los cuales teníamos que actuar. Las fatigas y contracturas o las lesiones musculares representaban aproximadamente un 33% de todas las lesiones totales que habíamos tenido. Esto nos llevó a estudiar cuáles fueron las lesiones musculares, cómo se comportaban, cuál era la diversibilidad que existía en esas lesiones musculares. Vimos que un 34% eran desgarros, que un 33% eran contracturas, que también teníamos fatiga, y en menor proporción teníamos distensiones musculares. También pudimos determinar cuál fue el grupo muscular más afectado, determinando que los isquiosurales fue el grupo muscular más afectado, también seguido muy de cerca, si se quiere, por los cuádriceps, más atrás por los gemelos, y la particularidad que en esta temporada no tuvimos lesiones de aductores. Importante otro dato también que pudimos recabar de acá, la prevalencia, que no lo tengo discriminado en esta diapo, pero también determinamos que los isquiosurales se lesionaban mucho más o tenían su prevalencia durante el periodo de competencia, y que los cuádriceps o todos los que componen el aparato extensor y los que por ahí se involucran un poquito más en la especificidad del gesto del yoteo, de patear, se lesionaban más en la época o en el periodo de pretemporada. Datos que a nosotros nos daban mucha información para después, insisto, poder determinar cuál era el tipo de accionar que de alguna manera nosotros podríamos tener. Seguido a esto, viene el paso 2, y acá es donde tenemos que estar alertas, acá es donde tenemos que prestar atención, acá es donde tenemos que darle más significancia a nuestra labor y estar mucho más atento que en cualquier otra área. Para tratar de identificar cuáles son estos factores de riesgo intrínsecos, es decir, todos aquellos que hacen
que hacen referencia a las características propias o individuales de los jugadores, a los factores extrínsecos, es decir, a los adquiridos, aquellos que son superpuestos a la naturaleza de la práctica y del deporte, en este caso del fútbol. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cómo hacemos para determinar esta cosa? Miren lo que son los factores intrínsecos, o sea, todos aquellos individuales, todas las características propias del jugador. Tengo que indagar qué lesión previa tuvo, cómo es su composición corporal, un dato muy importante, cuál es su estado de salud, cuál es su laxitud ligamentosa, cómo se encuentran todos esos aspectos anatómicos, es decir, su alineación postural, si existen o no acortamientos musculares, cómo es su condición física, cómo están sus niveles de fuerza, sus niveles de velocidad, su resistencia, su coordinación, cuál es el equilibrio o este ratio que existe, esta relación que existe entre un agonista y un antagonista. Bueno, son todos estos datos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que prestarle especial atención. Tratamos de definir cuáles son los factores extrínsecos, dijimos que eran todos aquellos eran adquiridos, todos los que son superpuestos a la naturaleza de la práctica del fútbol, es decir, el entrenamiento, cómo está dispuesta las dinámicas de las cargas, cómo es la secuencia de los medios de entrenamiento, cuál es la relación carga-recuperación. Tenemos que ver cuál es la competición, cuál es el nivel de competición que está expuesto. Si le dan importancia al calentamiento, a la entrada en calor o no, cómo es la superficie de entrenamiento, cuáles son las condiciones ambientales, cuál es la motricidad específica del deporte, cuáles son las gestoformas que repite. Todo esto a nosotros nos da mucha información a la hora de tratar de determinar las circunstancias de riesgo. Es de fundamental importancia tratar de manejar todo esto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo intentamos nosotros de alguna manera valorar o tratar de determinar estos factores intrínsecos? En primer lugar, lo que hacemos es una historia clínica exhaustiva que se encargan de hacerlo más compañeros médicos, en el cual evaluamos o determinamos las lesiones previas, en qué región, qué severidad y demás, y eso nos da paso a la segunda etapa de esto, que es la exploración estática, que en función de los factores de riesgo que hayamos determinado en la historia clínica, procedemos a explorar estáticamente. Primero yo acá les muestro un ejemplo de lo que hacemos en una lesión determinada. Esto es un jugador que tiene una importante alteración de todo el complejo lumbopélvico, y lo que tratamos de determinar si es la movilidad articular, la fuerza, la flexibilidad. Bueno, todo esto son datos que es una parte de una evaluación, espero que se haya podido apreciar, que nosotros intentamos de hacer una vez que tenemos un poquito más claro cuáles son los factores de riesgo y podemos direccionar un poquito más. En cuanto a la valoración de niveles de fuerza, nosotros sabemos que tenemos un gran blanco, si se quiere, por decir en esa posición, porque nosotros lo que hacemos es evaluar, en el caso de que la historia clínica nos direccione, en cadena abierta, según el nivel de dificultad coordinativa, evaluamos, ahí no puse resultados porque la verdad que son indistintos, evaluamos en cadena abierta justamente este ratio que hablamos anteriormente de los agonistas, antagonistas, en este caso están los cuadros isquios, pero pueden también aductores, abductores, y evaluamos también en la cadena cinética cerrada un contramovimiento en el caso de que dispongamos de la plataforma, o si no, solemos hacer un hop test en el caso de que nosotros, insisto, determinemos que necesitamos hacer este tipo de valoración. Insisto que este es un punto débil que tenemos nosotros, que sabemos que tenemos que mejorar y tenemos que mejorar mucho, un poco por la dificultad de conseguir instrumentos que nos den datos objetivos para poder valorar, poder validar de alguna manera esa evaluación. Es decir, no tenemos un dinamómetro, no tenemos isocinesia, que a mí no me gusta tanto, pero tampoco tenemos la posibilidad de hacerlo, y lo que hacemos es evaluar en una repetición máxima o en 6 repeticiones máximas. Tratamos de utilizar o de adaptar protocolos
con las poleas cónicas para de alguna manera nos dé alguna o nos pueda direccionar en función de cuál es el nivel de fuerza, pero sabemos, insisto, que son datos que no son... perdón, se me cayó. Sabemos que no son datos que nos van a aportar gran validez. También hacemos una valoración o una exploración dinámica. Lo que hemos intentado hacer es un análisis de los patrones un poquito adaptados de lo que son la técnica o la biomecánica de la carrera, para poder de alguna manera determinar esto que hablamos nosotros anteriormente, de cuál es la alteración de los automatismos experimentados, como para que entiendan un poquito nomás. Acá vemos, esto es un jugador que viene de una lesión articular, que habíamos dicho que la alteración de los automatismos se encuentra muy evidenciada, y podemos notar, eso para no nublarlos tanto, pero fíjense el ángulo, la basculación pélvica que tiene en este apoyo monopodal, y traten de identificar el otro. Sé que está todo muy improlijo esto, pero bueno, sepan disculpar. Igual, para que lo entiendan, suscita muchas dudas y seguimos indagando y tratando de mejorarlo, porque sabemos que los datos todavía no son objetivos y todavía no podemos direccionar nuestra acción en función de la prevención, en función de la readaptación a partir de este estudio. Sabemos que lo tenemos que mejorar mucho todavía. En cuanto a los factores extrínsecos, ¿qué hacemos? Acá es donde Gonzalo es de gran ayuda para nosotros, es fundamental, es donde él nos pasa todos los datos. Nosotros lo que hicimos fue confeccionar un perfil condicional posicional, es decir, en base a las exigencias que cada uno de los deportistas tienen, que son demandadas por los técnicos o por los preparadores físicos, en función de su función, valga la redundancia, qué es lo que tienen que aportar ellos al equipo. Nosotros hicimos este modelo de perfil condicional en el cual podemos registrar una cantidad de datos que correlacionándolos con la evaluación de los factores extrínsecos, la epidemiología y demás, de alguna manera nos va a permitir estar un poquito más cerca de la intención esta que tenemos todos nosotros de prevenir o de disminuir el riesgo de que nuestros jugadores se lesionen. ¿Qué hacemos? Voy a intentar mostrarlo un poquito más de cerca. Nosotros lo que hacemos es un microciclo tipo, en el periodo de competencia. ¿Qué hacemos? Esto es un jugador en particular. Nosotros lo que intentamos es determinar variables locomotoras en primera instancia que se encuentran relacionadas con la velocidad y la distancia, unas variables mecánicas, insisto por la improlijidad, que nos permite relacionar con intensidad y con impacto, es decir, toda esa carga neuromuscular que nuestro jugador empieza a tener. Las variables metabólicas, que son aquellas que se encuentran relacionadas con el requerimiento energético. No se preocupen tanto por los valores que no es demasiado importante. Y ahora hemos decidido agregarle a estos perfiles posicionales lo que nosotros intentamos para identificar, o indicadores que intentamos utilizar para identificar cuál es la carga interna de nuestro jugador. Esto que viene haciendo muy bien Diego Burkhardt, que es la percepción subjetiva del esfuerzo a través de un índice, que es el índice de Foster. Bueno, toda esa información que está disponible es muy fácil de acceso. Aparte tenemos este cuestionario Wilnes que empezamos a hacer ahora, que es un cuestionario que consta de 5 o 6 preguntitas, que hace referencia a cómo se siente el jugador ese día en particular del entrenamiento, si ha dormido bien o no dormido bien, si ha descansado, o si tiene molestias musculares o no, que nos permita, insisto, a nosotros relacionarlo con todos los anteriores datos y de alguna manera poder determinar si hay un riesgo de lesión, de una lesión recurrente o lo que fuere. Esto es lo que hacemos nosotros, insisto, para determinar o para tratar de controlar, es muy difícil, pero sí para tratar de cuál es la carga que tiene o que tiene que soportar nuestro deportista.
Siguiendo, tenemos que evaluar cuál fue el mecanismo lesional, es decir, si fue por un trauma, fue por una colisión que produjo o alguna distensibilidad o algún esguince a nivel articular, como en el caso de este jugador que vemos acá, si fue alguna situación de juego en la cual ese gesto en particular le provocó la lesión o no, o si ha sido de comienzo insidioso, como son típicas las lesiones por sobreuso, es decir, este jugador que patea una vez, le molesta, patea otra vez, le molesta. A eso nos referimos con un comienzo insidioso o gradual de la lesión. A esto nosotros lo que hacemos, una vez que pudimos determinar cuál fue el mecanismo lesional, procedemos a través de la herramienta que nos brinda nuestro compañero y que tan eficiente es haciéndolo, que es Walter Zunino, que es el encargado de todo el video análisis. A veces nos manda antes que nosotros tengamos la oportunidad de pedírselo, nos manda la situación o el gesto en particular en el cual el jugador se lesionó. Esto se lo muestro a modo de ejemplo. Vamos a tratar de enfocar la atención en este jugador que está acá a la izquierda. Estas son imágenes proporcionadas por nuestro gran camarógrafo Ezequiel Llanos, que nos aporta tanta información. Bueno, ahora que voy intento. Ahí va. Fíjense. Exactamente, ese jugador, ahí termina el estímulo que le tocaba a él, se va hacia atrás, se queda, se hace un costado, levanta la mano, solicita atención médica y no pudo continuar con la práctica. Lo que hacemos nosotros después es tratar, voy a tratar de mostrarles cuál es el gesto en particular. Por acá. Ahí, no sé si lo logran verlo, ahí ese jugador. Esto nosotros es algo que después hacemos, lo bajamos, lo analizamos con otra aplicación en cámara lenta, en el cual podemos aumentar o disminuir los ángulos. Ese es el gesto en particular. No sé si logran verlo ahí. Esa pierna, ese piecito que quedó enganchado acá atrás, significó el mecanismo lesional de este jugador, que por supuesto, insisto, hay que correlacionarlo con todos los datos anteriores que veníamos hablando. De este jugador, después estudios complementarios por imágenes, determinamos o llegamos a la conclusión o al diagnóstico médico de que sufrió un desgarro en los aductores de su muslo izquierdo en este caso. No sé si logró apreciarse ahí, Gonzalo. Seguimos. Sí, Dami, sí. Muchas gracias, seguimos. No tenés por qué. Cualquier cosa anda diciéndome porque yo la verdad que no veo nada. Estoy mareado. Bien, entonces vamos al tercer paso. Lo que nosotros denominamos también como prevención secundaria. Y acá es donde nos preguntamos, ¿existen los protocolos preventivos para aplicar? ¿Puedo aplicar un protocolo preventivo a todo mi grupo y que funcione, que tenga evidencia científica que avala que realmente nos va a disminuir el índice lesivo, nos va a proporcionar esa ventaja? Y evidencia hay únicamente que el FIFA 11 más de 3 fases, una fase involucrada a la movilidad, una fase involucrada a la activación de todos los músculos del core o estabilizadores medio laterales de la pelvis. Lo pueden buscar si quieren, está en la página de FIFA, es abierto, lo pueden mencionar. Está bueno, lo que sí tiene una dificultad que es muy poco práctico, es decir, es muy difícil lograr la aceptación por parte del jugador a este tipo de protocolos. ¿Por qué? Porque necesita mucho tiempo, se tornan muy monótonos, se tornan muy aburridos e imposibles de aplicar diariamente en nuestra actividad. No se puede porque el jugador no lo acepta, no puede aplicarlo rigurosamente como está establecido y como lo avala científicamente los estudios que han intentado hacerlo. Por eso nosotros no somos o no creemos que se puedan aplicar
este tipo de protocolos preventivos a nivel grupal. Y volvemos con esto, con aquellas estaciones que muchas veces nos con todo lo que tenemos que tratar de determinar. ¿Es suficiente una estación de core o toda esta hermosa diversibilidad que podemos lograr con el BOSU o la cantidad de bases inestables que tenemos, o armar un lindo protocolo con toda la batería de variantes que nos exige o nos propone McGill? ¿Es suficiente? Es decir, yo le pongo a mi jugador, lo pongo a hacer todos estos ejercicios todos los días, que active, que empiece a entrar en calor con eso todas las sesiones. Voy a disminuir la incidencia lesiva a nivel... A mi entender es que no, porque intentamos de alguna manera tratar de identificar o tratar de determinar cuáles son todas las variables y la multifactoriedad que tiene cualquier proceso lesivo, que una estación de fuerza en un momento de la semana seguramente no va a disminuir ese índice lesivo, porque son muchas más las estructuras o las variables que nosotros tenemos que contemplar. Lo mismo sucede, insisto, con las bases inestables y la propiocepción. La propiocepción se puede estimular mucho y mucho más eficiente sin una base inestable. Yo no conozco todavía un deporte masivo, un deporte global con mucha afluencia de deportistas que se realice sobre una superficie inestable. No lo hay. ¿Se crean situaciones inestables? Sí, pero no con superficies inestables. La inestabilidad a través de eso. Bueno, quería decir eso. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Nosotros proponemos de alguna manera modificar esa terminología porque sabemos que la palabra prevención nos queda muy lejos, nos queda muy grande y no sabemos si somos capaces de solventarla de alguna manera. Entonces nosotros preferimos la denominación de un plan de minimización del riesgo lesional, con lo cual tenemos la mayor importancia de este plan radica en sus objetivos. El primer objetivo es mejorar la eficiencia coordinativa, pero no me refiero a la coordinación de entrar y salir de un aro, ir para adelante o para atrás con una pierna afuera, una pierna adentro, dentro de una escalerita de coordinación, no. Esto es un concepto mucho más profundo, es decir, mejorar la inervación recíproca, todas aquellas conexiones intramuscular, agonistas, antagonistas, sinergistas. Nosotros tenemos que entender y tenemos que transmitir la información que el jugador, los deportistas y todo lo que circundan al deportista tiene la necesidad de conocer todo nuestro funcionamiento y el funcionamiento de los músculos desde un punto de vista de equipo. Es decir, nosotros necesitamos que nuestro jugador conozca esta situación y que sepa que los músculos y toda nuestra estructura trabaja en equipo. ¿Para qué? Para de alguna manera poder lograr mayor calidad gestual en nuestra ejecución. Es decir, si nosotros somos mucho más eficientes en nuestra coordinación, vamos a lograr un movimiento con mayor calidad gestual en la ejecución, lo que significa seguramente un menor gasto energético y mayor calidad gestual en todos los planos y ejes del movimiento, tanto en el plano sagital como en el frontal, como en el transversal. Nosotros tenemos que darle las sensaciones de movimiento a nuestros jugadores en todos esos planos, tratando de ser lo más específico posible a la hora de evaluar o de estimular justamente esta calidad gestual, lo que nos lleva también a lograr mayor conciencia corporal. Nuestro deportista tiene que entender, tiene que saber que sus articulaciones proximales, es decir, la cadera y los hombros, necesitan brindarle estabilidad suficiente a nuestros deportistas para que las articulaciones distales puedan moverse con mayor calidad, mayor eficiencia. Entonces, esto es lo que para nosotros es la clave de la minimización del riesgo lesional. Que tengan en claro cuáles son los objetivos a la hora de trabajar
en un proceso de disminución del riesgo lesional. Para eso, nosotros hacemos una propuesta que tiene que ver con una activación. Esto no es nada de otro mundo, son ejercicios que todos están acostumbrados a hacer. Insisto que lo importante está en la calidad de ejecución y en las directrices que nosotros podamos llegar a darle a nuestro deportista para que de alguna manera podamos alcanzar los objetivos propuestos. Esto consta de una entrada en calor, con estímulos de liberación miofacial, con el RALFUM, una activación, una preactivación de core, y en función de la individualidad, es decir, en función de las dolencias o las molestias que puedan traer nuestros jugadores, vamos a prescribir o les damos una serie de opciones, una batería de ejercicios para el aparato extensor, uno para el aparato o para toda la cadena posterior, a la vez que también hacemos énfasis en los flexores plantares y en los estabilizadores medio laterales de la pelvis, o todo lo que circunda al complejo lumbopélvico. Insisto que esto no es nada de otro mundo, lo importante es poder aplicar esta metodología y lograr aceptación por parte del jugador a este plan de minimización de riesgo. Como última etapa nos queda, ya voy terminando, yo sé que los voy aburriendo un poquito, pero aguántenme, ya vamos terminando. La última parte es la de evaluar la eficacia, esto que es la prevención terciaria. Este es el momento donde tenemos que volver a hacer este ejercicio nuevamente que tanto nos cuesta, que es el de sentarnos a pensar y el de sentarnos a interpretar qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Esto es lo que necesitamos nosotros evaluar y saber si somos eficientes al respecto. Para eso nosotros tenemos que hacer un análisis crítico de todos los datos que obtuvimos en cada uno de los pasos anteriores de esta secuencia de abordaje. Tenemos que contextualizar ese dato, tenemos que saber si el registro de incidencias lesivas nos aporta algún dato significativo, insisto, tenemos que saber cuál es la prevalencia, también tenemos que saber si estamos registrando bien esos datos. Nosotros, insisto, sé que yo les mostré ese estudio que hicimos en el 2017, 2018, ahora estamos haciendo otro, intentando mejorar, tratando de ser mucho más exigentes a la hora de establecer criterios de inclusión, criterios de exclusión, tratar de validar justamente toda esta información que vamos teniendo, que nos aporta información, sí, pero tenemos que saber si esa información es fehaciente y si esa información nos sirve. Por eso es muy importante que nosotros seamos criteriosos, seamos críticos y seamos autocríticos en nuestra labor y en nuestra predisposición diaria. Esto, nosotros una vez que hemos hecho este análisis crítico, autocrítico, siento que pasa más por el nivel de autoanálisis que puede llegar a tener uno para consigo mismo, vamos a corroborarlo con la literatura. Hay mucha literatura disponible, muchos artículos, muchos papers que de última no tenemos el acceso porque es cierto que a veces son muy caros y nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo. Corroborar, leerte un resumen, un abstract y ver si por ahí se asemeja a lo que estabas haciendo vos, si la población que estudiaste es similar a la del artículo que estás leyendo. A la vez no solo corroborarlo con la literatura, corroborarlo con los colegas, corroborar con otros equipos interdisciplinarios que están trabajando, qué están haciendo, cómo hacen, cómo puedo mejorar yo sacando un poquito de lo que hacen los otros. Todo eso es lo que tenemos que hacer en esta etapa y tratar de seguir avanzando. Sin lugar a dudas, lo más importante de todo esto es el diálogo interdisciplinario. Nosotros sabemos y tenemos la concepción de que un trabajo interdisciplinario eficaz implica que cada uno de los integrantes comparta objetivos grupales o generales, pero que a la vez pueda aportar con especificidad, con visión propia y tenga objetivos propios que aporten y hagan al bagaje, hagan a esta mochila, hagan a esta caja de herramientas de todo nuestro equipo mucho más amplio y mucho más eficiente. Para que esto nos dé la posibilidad de tomar decisiones mucho más acertadas, con un margen de error
mucho más acotado, que no nos equivoquemos tanto. Esto nos va a ayudar a tomar las decisiones para equivocarnos menos y que nos sirva un poquito más, y de alguna manera poder restablecer nuevas estrategias que nos lleven a alcanzar este objetivo, entre signos de pregunta o comillas, como quieran, de prevención. Por eso yo lo pongo acá, prevención. Con toda la información que tenemos, toda la información que tenemos que recabar para intentar de alguna manera prevenir una lesión, nosotros creemos que es algo muy difícil, porque uno no puede prevenir algo que no sabe de dónde va a venir. Pueden haber muchas influencias, muchas variables que actúan a la hora de un proceso lesional. Por eso esta frase, que yo la utilizo mucho, la utilizo siempre, que al jugador no lo lesiona ni el preparador físico, yo esto lo hablo mucho con Richard y con Diego, al jugador no lo lesiona el PF, ni el DT, ni el fisioterapeuta, ni el médico, al jugador lo lesiona el fútbol. Nosotros tenemos que entender que el jugador está muy expuesto todo el tiempo, soportan, de acuerdo por supuesto al nivel de exigencia, al nivel de competencia, nosotros tenemos que entender que el nivel de exposición que tienen nuestros deportistas es muy elevado. Esto lo dijo Juanjo Brau, que es uno de los fisioterapeutas del Barça, muy respetable a nivel mundial, perdón, y nos ha dado y nos da mucha información. Entonces yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que saber, y tenemos que saber que todo nuestro accionar de alguna manera va a estar direccionado a tratar de disminuir al máximo o al mínimo, como quieran interpretarlo, los niveles de riesgo para que nuestros deportistas no se lesionen. Unos mensajes que les quiero dejar para que lleguen a casa, para dejar de aburrirlos. Clave, no existe un modelo único de prevención, no existe, hay que ponerse a pensar, hay que ponerse a buscarlo, lo tenemos que crear. Esto tiene que ver mucho con la gran dificultad que tienen todos los protocolos grupales para ponernos en práctica. No existe la posibilidad, a mi entender, de aplicar un plan único de prevención. Es fundamental que nos centremos en determinar cuáles son nuestros factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo que aquejan a nuestro deportista. Nosotros tenemos que nombrar, yo no hice mención, me lo pasé por alto, uno de los factores de riesgos intrínsecos que más importancia le estamos dando nosotros hoy en día, es al factor del bienestar psicosocial. Nosotros tenemos que saber en qué condiciones se encuentra nuestro deportista en todo punto de vista. Si tiene problemas en su casa, si tiene problemas con su familia, si tiene problemas con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Todas esas circunstancias llevan llevan al jugador a disminuir su rendimiento y a de alguna manera aumentar la posibilidad de la consecución de algún proceso lesional. Es fundamental individualizar la prevención, crear un plan de minimización de riesgo lesional individual para cada jugador en función justamente de la determinación de estos factores de riesgo. Y es fundamental educar al jugador. El jugador es inteligente, el jugador sabe, el jugador entiende. Entonces nosotros tenemos que transmitir la información, no tengamos miedo de darle demasiada información al jugador. El jugador está abierto, esperando información. Nosotros tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de dársela. Nosotros tenemos que educar al jugador y eso nos va a ayudar a cada una de las propuestas que nosotros les hagamos. Esto, sin lugar a duda, que supone un desafío que nosotros tenemos que superar día a día. Nosotros tenemos que ser capaces de estar a la altura de esta situación y de transmitir la información precisa y necesaria. No hay que quedarse con un método, lo que dijimos anteriormente. Hay que buscar variables, hay que pensar, hay que tratar de simplificar. Lo sencillo siempre es elaborar hipótesis complejas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber que lo complejo es simplificar y quedarnos con lo relevante. Es decir, tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que hacer
nuestro trabajo como lo tenemos que hacer para aportar con significancia, para aportar con sentido a nuestro equipo interdisciplinario. Y por supuesto, yo creo que nos tenemos que apoyar en la tecnología. Estamos en una época que la tecnología nos da tanta información, porque nos da tanta información, algunos la determinan como una infoxicación, pero yo creo que hay que ser criterioso, saber qué se puede utilizar. Nosotros utilizamos mucho el teléfono celular para grabar. Hay aplicaciones hoy por hoy que nos permiten valorar niveles de fuerza, valorar, suplantan a la plataforma de salto, y entonces nosotros todas esas cosas creemos que sirven y creemos que de a poquito lo vamos a implementarlo, pero todo eso no nos tiene que llevar a dejar de pensar. Nosotros nos tenemos que apoyar, sí, pero no tenemos que dejar de ser críticos con nuestra labor. Hay que sentarse, leer, investigar. Esto lo dijo Juan Muro Zabaleta: quien sale ileso de un libro es porque no ha aprendido nada. ¿Y cuánta razón tiene? Cuando uno lee, tiene que leer con calidad, tiene que saber discriminar cuál es la información que me va a hacer crecer. Siempre que leo un libro tengo que aprender algo. Y les dejo estas palabras también de Lachlan Wilmot, quien establece que cualquier entrenador puede prescribir una sesión dura, pero solo un verdadero entrenador puede encontrar el óptimo estímulo necesario para que el atleta mejore. Miren cuánta razón tiene en estas palabras. Y no quiero irme sin antes son de nuestra sociedad, que a mí me han servido mucho de motivadores, me han hecho crecer mucho en el aspecto psicosocial, sobre todo, me han hecho entender mucho la sociedad, y no han hecho más que motivarme y direccionarme por el camino, creo yo, que es en el que hay que ir, el camino del aprendizaje. Y nosotros en este mundo, en esta industria del fútbol, como bien lo ha definido Eduardo Galeano, tenemos días que no estamos contentos, que no nos sentimos valorados, que sentimos que es realmente injusto lo que nos toca vivir, y yo siempre tengo a mano una frase que por lo menos podríamos intentar cambiar lo que tenemos a mano, porque sabemos que nosotros estamos representando en este caso una institución muy importante que significa mucho para mucha gente de nuestra provincia, y que todos tenemos sueños, todos tenemos objetivos que cumplir, y como bien lo dice este pensador, yo soy mi sueño y vos sos tu sueño. Yo creo que con uno armado con las herramientas del conocimiento y del saber puede lograr la revolución, y puede lograr la revolución en uno. Entonces, como bien lo dicen estos maestros, quien quiera ser parte de la minoría está bienvenido. Espero no haberlos aburridos, y les agradezco por haberme escuchado y por haberme dado esta posibilidad. Dami, muchísimas gracias. La verdad, si estuviéramos en un anfiteatro estarían lloviendo los aplausos. La verdad que siempre es grato escucharte, la información que brindas muy puntual, conceptos muy claros. A mí me fascina escucharte, y vos sabés que tenemos muchas charlas siempre, y siempre te pregunto, y siempre tratamos de avanzar en conocimiento, y la verdad que estoy muy agradecido de poder tenerte hoy acá charlando para todos los profes. Y bueno, tenemos algunas preguntitas. No. Matías. Al contrario, Gonza, yo quiero agradecerles a ustedes, porque para mí es un honor poder transmitirle un poquito de la información que nosotros llega. Siempre hablamos lo mismo, lo repetimos mucho nosotros. En conjunto acá a Tucumán nos llega poca, de baja calidad, y la información siempre tarda. Entonces nosotros tenemos que ser los que de alguna manera movernos, tratar de compartir información que a algunos les puede servir, a otro no. La idea es tratar de contaminar un poquito las cabezas, y que de alguna manera podemos seguir creciendo y podamos seguir aprendiendo más. Sí, por favor, las preguntas que quieran. Damián, ¿me escuchás ahí, Damián, Matías? Te escucho, Mati.
Mira, yo te voy a llevar al plano de lo que es inferiores e infantiles. Hoy no, para los que están presentes en la charla, no tenemos la posibilidad de realizar este tipo de estudio, análisis, tener una base de datos con respecto a los jugadores inferiores. Sé que en algún momento, una vez que nos afiancemos en primera, con un par de años, yo creo que lo podemos llegar a lograr a esto, que sería lo ideal. Te llevo una semana tipo de un entrenamiento de cualquier categoría de inferiores o infantiles. ¿Qué nos recomendaría? ¿Cuántos días de entrenamientos preventivos? ¿Qué clase de entrenamientos preventivos deberíamos aplicar? Lo básico dentro de las posibilidades que nos brinda, bueno, el club a nosotros, ¿no? Porque me interesaría saber mucho eso para que los profes lo tengan en cuenta y lo evalúen de ahora en más, ¿no? Ya que hemos visto una exposición impresionante con unos datos terribles que a mí particularmente me asusta ver tantos datos y nosotros no estemos aplicando eso. ¿Me entendés lo que te digo también? Tal cual, Mati. Y déjame decirte, yo creo que todos esos datos nosotros los podemos adquirir sin nada más que un par de planillitas e ir registrando. Es decir, es tener los conceptos claros, saber a lo que tenemos que apuntar y ejecutarlo, nada más. No es tan difícil, no es tan complicado. Lo que sí hay que organizar y hay que tratar de hacerlo de alguna manera. Con respecto a lo otro, insisto que es muy difícil poder determinar, poder decirte tantas estaciones o tal estación va a ser buena para tus jugadores, tal no. Eso es muy individual y depende mucho de las características del grupo. Uno tiene que conocer las características del grupo, tiene que saber lo que le sucede a su grupo y en base a eso poder identificar. Yo creo que la mejor acción que uno puede llegar a tomar es planificar, tener objetivos claros, objetivos concretos, que nos permitan a nosotros realizar una ondulación concreta, correcta, lo más asemejada a lo que nosotros interpretamos como la necesidad de nuestro plantel, y yo creo que con eso van a determinar qué le hace falta. Capaz que hay unos determinados jugadores que le hace falta más estimular la cadena posterior, otros más la cadena anterior. Insisto que esto no es un proceso que se trate de una sesión o de incluir tantos o cuantos estímulos por semana. Nosotros volvemos a lo mismo. El acervo motor o el bagaje motor que puede llegar a tener un jugador se hace en base a la cantidad de estímulos. Cuanto yo mayor cantidad de estímulos, con mayor calidad pueda brindarle a mi jugador, más eficiente va a ser mi jugador. Y si mi jugador es más eficiente, su rendimiento va a ser más alto y su riesgo de lesionarse va a ser un poquito más bajo. Yo creo que pasa por ese lado. No sé si puedo contestar. Bueno, muchas gracias. Sí, perfecto. Gracias. Bien, Dami, tengo dos preguntas más. Una de Ariel Martos. La pregunta es, ¿qué disminución, si tenés conocimiento del porcentaje o en tu experiencia, qué porcentaje de disminución hubo, si es que la hubo, desde que en el fútbol se empieza a utilizar más el entrenamiento de la fuerza? Bueno, hay concepciones muy diferentes. Cuando hablamos del entrenamiento de fuerza es un concepto muy amplio, porque nosotros creemos que es necesario entrenar la fuerza. Claro que es necesario entrenar la fuerza. Nosotros necesitamos jugadores fuertes, pero hay muchos métodos de entrenar la fuerza. Entonces hay que ver qué metodología utiliza cada uno para entrenar esa capacidad condicional que es la fuerza, y ver qué concepción tiene el que de alguna manera intenta estimular esa capacidad condicional. A ver, no es que el entrenamiento de fuerza lesiona más o predispone más al jugador a lesionarse, ¿no? A un jugador lo podemos sobrecargar con un estímulo de fuerza, como también lo podremos sobrecargar con una sesión de pases. ¿Entendés? Entonces, lo que tenemos que tener claro nosotros es el tratar de manejar estos factores externos, la carga externa, es decir, cuánto de fuerza va a ser, cuánto de acciones técnicas va a hacer, cuál es la necesidad que tiene el técnico, que ese jugador sea más o menos fuerte. Son todas esas variables que hacen a la comunicación interdisciplinar, que hace que de alguna manera podemos aportar a
a la optimización, perdón, del riesgo de este deportista. Bien, creo que quedó ahí contestada la pregunta de mí. Y tengo otra pregunta más del profe Eduardo Rosal. Pregunta si utilizás ejercicios derivados del levantamiento olímpico como método de evaluación. No, nosotros no hacemos, no tenemos establecidos protocolos de difusión y utilizamos poco los ejercicios de levantamiento, los derivados. Sí, vos lo sabés, Gonza, mejor que nadie, porque lo hemos hablado mucho, tenemos mucho jugador que no tiene una ejecución correcta, ideal de ese tipo de ejercicios, de lo que son los derivados del levantamiento olímpico. Y es por eso que muchas veces ese tipo de estímulos tienden a ser mucho más peligrosos que beneficiarios. No sé si me explico. Nosotros hemos hecho mucho énfasis sobre eso. De hecho, en cada sesión que tenemos algo de eso, nosotros intentamos filmar al jugador para después demostrarle o tratar de que ver lo que se denomina biofeedback, es decir, que él vea la imagen, vea cuál es su alteración y de esa manera intentar corregir esa alteración del movimiento. Nosotros no hacemos ningún protocolo establecido de screening funcional, ni FMS, ni todo ese tipo de evaluaciones que andan circulando, no somos muy amigos de eso. Pero hay muchos que lo hacen y hay muchos que les sirve. No sé si la pregunta iba por ahí. Sé que hay evidencia que avale ese tipo de terapéuticas, pero ese tipo de evaluaciones, generalmente, ese tipo de estudios que tienden a evidenciar que esos métodos funcionan, son avalados por esas compañías o por ese marketing que los circunda. Por eso nosotros no somos tan amigos de eso y creemos en la evaluación diaria, creemos en la evaluación del día a día, tratando sí de elaborar un protocolo rígido con el mayor aval científico posible y tratar de equivocarnos lo menos posible. Bien, Dami, creo que quedó contestada la pregunta. Tengo 2 preguntas más. Dale. El profe Jorge y después tengo 2 preguntas más. A ver, ¿quién? Hola. Jorge también quiere preguntar, ¿no? Bueno, sí, adelante. Hola, David. Sí. Hola, Damián. ¿Es aconsejable trabajar los distintos planos y los ejes por el tema de lo que vos mencionabas en tu charla? Por el tema de la prevención de lesiones. Perdón, Jorge, no escuché que dijiste en los diferentes planos y no escuché la otra parte de la pregunta. Bueno, yo lo que te pregunto es que si es aconsejable o importante trabajar los diferentes planos y ejes, por el tema de que vos ya mencionabas, el tema para prevenir las lesiones. Tal cual. Es importantísimo, es fundamental hacer. Lo que sí tenemos que tener claro es cuál es la progresividad que vamos a ir dando a esa cantidad de estímulos. Es decir, yo sé que la cronomoderación, es decir, que en la forma en que nosotros aprendemos a movernos, lo hacemos primero en el plano sagital, después en el plano lateral o frontal y después en el plano transversal o incluimos las rotaciones. Entonces, por eso es fundamental, por supuesto que estimules en todos los ejes y planos del movimiento, pero que lo hagas con la secuencia correcta, valga la redundancia. Es decir, primero trabajar la flexión, la extensión, después la abducción, la aducción, y por último, las rotaciones o todo lo que involucre al plano transversal. No sé si va por ahí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Dami, tengo 3 preguntas más por el chat. Te leo la primera. Vale. Una es referida a lo que pasa con un jugador cuando la lesión es reiterativa o se hace crónica. Si en tu experiencia, si tiene que ver más con el gesto deportivo, la alimentación, ¿qué datos son los que tenés? Bueno, volvemos a todo lo anterior que acabo de decir. Hay una cantidad de variables multidireccionales que van a determinar que ese jugador se lesione y se siga lesionando y se siga lesionando. Nosotros tenemos que apuntar a tratar de identificar cuáles son esas variables y cuáles son esas variables las que están a nuestro alcance manejar.
No sé si me explico. Lo más probable es que haya una alteración grande de todos esos movimientos automáticos preprogramados y que lo están predisponiendo a la lesión. Pero, insisto, son casos individuales, no existen soluciones generales para problemas específicos. Esto hay que estudiar muy bien, hay que indagar muy bien a cada deportista para poder determinar o no cuál es ese factor de riesgo que está a mi alcance poder variar o no. Es muy individual esa. Sí, que un jugador con una lesión recurrente es un problema grande, de difícil manejo, de muy difícil manejo, y mientras mayor nivel de competencia hay, más dificultad a la hora de poder manejar esa situación o esos jugadores con lesiones recurrentes. Por eso que nosotros nos abocamos tanto a estudiar antes, tratar de determinar antes todos esos problemas. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que trabajar con deportistas sanos. Que el deportista cuando está sano puede optimizar su nivel de rendimiento, si no, no lo va a poder hacer. Entonces nosotros, el objetivo es tratar de identificar. Insisto, es difícil, es muy difícil, es imposible a veces. Uno no puede prevenir lo que no sabe de dónde va a venir. Sí podemos estar preparados para cuando venga, tratar de tener las armas suficientes, las herramientas suficientes como para tratar de brindarle el apoyo que este jugador necesita por parte de nosotros. Bien, bárbaro, Dami. Quedó respondida esa pregunta. Tengo otra y me pregunta Bati Meija, ¿cuánto influye el cuidado personal y la alimentación en las lesiones musculares? Y si hay algún valor que tengas de lesión en isquiosurales con respecto al desarrollo muscular desproporcionado. A ver, no entiendo mucho la última parte de la pregunta, el valor muscular desproporcionado. Por ahí si lo puede aclarar, mejor. Para repetirme porque me perdí, perdón, pero repetime la pregunta porque me nublé, me quedé pensando en la última parte. ¿No? La primera parte, que ¿cuánto influye el cuidado personal en la alimentación? De una. Disculpa, es fundamental, era uno de los factores de riesgo que nosotros mencionamos como factor intrínseco que hace a las capacidades o las características individuales del jugador. El jugador se tiene que cuidar, el jugador tiene que estar, insisto, más alto nivel de competencia, más exigencias para con él, y si el deportista tiene más exigencias para con él, va a exigir más para con todo el equipo interdisciplinario que lo rodea y que tiene su apoyo. Entonces, es fundamental. Volvemos a la importancia de educar al jugador. Nosotros tenemos que transmitirle la información al jugador, toda la información posible. Eso al jugador le sirve. Y no sé si los valores desproporcionales por ahí tienen que ver con, se refiere a asimetrías entre el miembro contralateral o asimetrías agonista-antagonista, cuádriceps isquios. Lo que sí puedo decirte que una diferencia grande o una asimetría considerable seguramente no va a ser favorable ni beneficioso, todo lo contrario, va a ser uno de los factores de riesgo sobre los cuales nosotros vamos a tener que accionar y tratar de equilibrar y tratar de buscar la simetría necesaria para que ese jugador deje de tener esa desproporción muscular. Bien, Dami, gracias. Y la última pregunta que tengo es si se reduce y cuánto la posibilidad de lesión con un buen elongamiento previo. Bueno, esa es una gran pregunta que nosotros hemos discutido mucho en nuestro equipo también y sobre la cual hay muchos conceptos. Lo que sí está claro que el entrenamiento de la flexibilidad es otra cosa y no es solamente un estiramiento al final de la sesión para volver a la calma o al inicio de la sesión para predisponer a la actividad. Lo que sí tenemos que tener claro que, a ver, el estiramiento en todos los últimos estudios que hay, se ha evidenciado que no influye en nada y no es un factor predisponente. El acortar.
ser un jugador que va a estar mucho más suelto, va a estar mucho más predispuesto, va a estar mucho más cómodo a la hora de realizar cualquier tipo de movimiento. Ahora, si me preguntan si tengo que estirar para prevenir, ya vimos con toda la información que vimos antes que no es de esa manera. Sí, uno puede hacer muchas actividades o puede prescribir muchas actividades que incluyan al estiramiento como preactivación o como preacondicionamiento al estímulo o a la sesión, pero no pensar que solamente por eso va a estar previniendo o va a estar evitando que un jugador se lesione. Yo no comparto esa concepción, ese concepto. Bien, gracias a mí. Tengo dos personas que me levantaron la mano para preguntar. Habilito primero a Bati Meija. ¿Me escuchás? ¿Podés hablar? Habilita el micrófono. ¿Me escucha, Sí, Damián? Gonzalo. Adelante. Hola. Sí, ¿qué tal, Hola, ¿cómo estás? Buenas profe tardes. Damián? Bueno, buenas tardes. Antes que Buenas nada, tardes, ¿cómo te va? bien, bien. Antes que nada, felicitarte por la charla. La verdad que nos deja mucho mensaje y muy constructiva, la verdad. Bueno, Bueno, muchas ahí gracias. te quería, no, por favor, te lo mereces. La segunda pregunta que no entendiste venía, ¿qué consejo nos puede dejar a los profes, hablando de inferiores, más que nada a los jugadores que están a un par de escalones de subir a una primera? Y bueno, te lo digo esto como experiencia propia que veo, que en este caso, bueno, lo, lo manejé con jugadores varón y ahora en este caso estoy en el fútbol femenino. Teniendo en cuenta los valores que vos tenías de las lesiones musculares, sobre todo en los isquios surales, teniendo ya esos valores, esa estadística, tiene que ver mucho el desarrollo desproporcionado de la masa muscular de la parte anterior a la posterior. ¿Qué consejo nos puede dejar, digamos, para trabajar para que ese jugador cuando llegue a una primera no lo sufra tanto, teniendo en cuenta que todavía no hay nada, como vos decís, planificado para evitar las lesiones? Sí, fundamental. Muy buena tu pregunta. A ver, acá tenemos que, nosotros sabemos, este estudio que yo les mostré, que insisto, no soporta ningún rigor científico, nada por el estilo, es algo que hemos hecho nosotros para tratar de adquirir o darle significancia a algún dato que por ahí nos estaba faltando. Nosotros fuimos a corroborarlo con la literatura, y la literatura que hay disponible evidencia que el grupo muscular más lesionado, que más riesgo tiene, son los isquios. Es decir, nosotros a partir de que hicimos esa revisión y constatamos que era de esa manera, sabemos que tenemos que... Entonces, el mensaje o el consejo, de alguna manera, que podría trasladarles, que nos pongamos a determinar si vos sos el técnico, vos sos el profe. Yo insisto que mientras más subís el nivel de competencia, hay más personas que ayudan y colaboran a la función. Ustedes son dos y tienen que hacer de todo ustedes dos juntos. Pero a lo que voy es que nosotros tenemos que tratar de identificar cuáles son las necesidades que vos vas a demandar en un jugador. ¿Qué le vas a pedir vos a tu jugador? A tu jugador le vas a pedir que acelere mucho, que corra mucho, que corra muchas veces rápido. En función a todo eso, nosotros tenemos que organizar todo nuestro arsenal de herramientas, periodizar y estimular las deficiencias o los puntos débiles que tenemos. Es decir, si sabemos que los isquios se van a lesionar, vamos a entrenar más los isquios. ¿Cómo? Buscando la funcionalidad. Tengo que ir a ver qué hace el isquio, cuál es su función principal, cuáles son los grupos musculares que van a actuar junto con en equipo con ese isquio que va a ser muy sufrido, que va a estar muy sufrido, va a estar muy solicitado. Entonces, tratar de determinar cuál es la disfunción en el caso de que la hubiere y tratar de saber qué hacen los isquios. ¿Entendés? Los isquios tienen fundamental acción a la hora de desacelerar la pierna oscilante en el momento de la carrera. Es decir, antes del impacto del pie en el piso, los isquios necesitan activarse veloz y rápidamente para impedir que la pierna se vaya hacia adelante por acción de la inercia. No sé si me explico. Entonces nosotros tenemos que tener muy en claro que los isquios o toda la cadena posterior
va a estar muy solicitada en acciones de desaceleración, acciones que yo tenga que retroceder, acción que yo tenga que tener muchos cambios de dirección, sobre todo en el plano sagital, sobre todo hacia adelante, sobre todo hacia atrás. Entonces, una vez teniendo en claro todos estos conceptos, yo tengo que saber o tengo que ver qué herramientas dispongo en funciones de materiales, en función de recursos humanos, porque ustedes son 2 y tienen 30 o 40 pibes que los tienen que estimular, entonces es difícil, pero ver cuáles son los gestos que vos les vas a solicitar y tratar de cuantificarlo y tratar de periodizarlo y preguntar mucho al jugador, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sintió? O sea, después de hacer tal o cual esfuerzo, después de tener tal o cual estímulo, ¿cómo te sentiste después de eso? ¿Te molestó? ¿No te molestó? ¿Sentís que vas bien? Y sin lugar a dudas, evaluar los niveles de fuerza, aunque sea, como te dije, nosotros lo hacemos y sabemos que el margen de error es amplio, pero no tenemos muchas variantes, entonces, si bien el nivel de objetividad va a estar lejos, pero tenemos algo de qué agarrarnos. Quizá no está bien que yo lo comunique de esta manera, pero es algo que a nosotros nos da una información que de alguna manera va a direccionar nuestro protocolo a seguir, es decir, va a direccionar las decisiones que vamos a tomar en función de optimizar el rendimiento de ese deportista. Bien, No sé, Damián. espero no haberte dicho. No, está bien. La verdad, muy clara tu respuesta y bueno, muchas gracias por el consejo que nos dejás y la verdad, excelente tu charla. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, Dami, lo habilito al profe Eduardo Sal, que también tenía una pregunta, y después me queda una pregunta más. Bueno. Eduardo, ¿puedes habilitar el micrófono? ¿Te escucha Damián? Edu. Bueno, si no, sigo con una otra pregunta que tengo en el chat. Se durmió Eduardo. Dale. Tengo una pregunta, si el jugador que está en proceso de recuperación puede entrenar diferenciado con un nivel bajo de dolor o tiene que volver cuando hay ausencia de dolor. Entramos al tema del dolor, es difícil. Pero, a ver, ¿cómo puedo explicarte? No, el jugador tiene que entrenar sin dolor. Lo que nosotros tenemos que buscar siempre es la posibilidad de tratar de estimular la capacidad condicional que ese dolor nos permita. Es decir, si tengo un desgarro de aductores y corro lineal y no me duele, y voy a tratar de correr lineal, todo lo que pueda para que la resistencia no disminuya, o sea, que el jugador pierda lo menos posible su fitness o su estado de forma. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de pensar, buscar variables, buscar lo que sea que el jugador no tenga dolor, que lo haga con comodidad y que pueda de alguna manera inducir el estímulo desde la capacidad condicional que nosotros intentamos estimular, con el estímulo que elegimos. Pero es fundamental el no dolor. Nosotros nos regimos con la regla del no dolor. No le tiene que doler. Si al jugador le duele, va a volver a alterar todos esos mecanismos, ese componente evocativo, ese componente de alteración de los mecanismos, de los automatismos preexperimentados, y seguro que es fundamental que nosotros tengamos en claro que a un jugador cuando se lesiona no le tratamos el dolor. Un jugador que no tiene dolor no quiere decir que esté aliviado, como tampoco un jugador que ha pasado todas las etapas evolutivas del protocolo de readaptación que realizamos nosotros, y al final y decimos, bueno, pero mirá todo lo que vamos haciendo, sos capaz de hacer esto, sos capaz de hacer esto otro, y el jugador te dice, me duele, y yo hago esto y me duele. Y determinar de alguna manera cuál es la situación que le está causando dolor. Pero lo peor que podemos hacer, a mi entender, es estimular un jugador con dolor. Porque un jugador que le duele va a alterar toda esa estructura del movimiento para cuidar esa zona que le duele. No nos olvidemos que nuestro cuerpo se rige bajo los principios del equilibrio, la economía y el confort. Es decir, nosotros primero buscamos el equilibrio, después buscamos gastar lo menos posible y por último tratar de que toda esa situación o ese movimiento sea confortable. Es decir, si a mí yo me estoy moviendo y me está doliendo,
seguramente mi estructura nerviosa, mi estructura de movimiento, me va a direccionar a una forma de movimiento que va a ser alterada y en algún momento va a terminar repercutiendo sobre alguna otra estructura anatómica que me va a terminar doliendo en otra región del cuerpo. No sé si me expliqué. Bien, gracias a mí. Lo tengo habilitado ahora sí al profe Eduardo Sal para que te haga la pregunta. Dale, Eduardo. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchás? Sí, sí, adelante. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Primero, antes que nada, felicitarte, muy buena la charla. Claro, Bueno, todos muchas los conceptos. gracias. Muchas gracias. Damián, lo que te quería preguntar más que nada es ponerte algún tipo, una problemática. Por ejemplo, supongamos que llega un jugador al club, a San Martín en este caso. Si bien vos dijiste que tenés una charla con ellos, a ver si tiene algún tipo de lesión o esto, en el caso que el jugador te esté ocultando que tiene algún tipo de problema, si bien vos tenés un protocolo de evaluaciones, ¿sí? ¿Tenés algún ejercicio específico en el cual vos detectés que este jugador tiene tal problema y en el caso de que vos lo detectés directamente le decís a los dirigentes, mira, este jugador tiene este problema, no nos conviene? No, Edu, entiendo tu pregunta. No tenemos ese tipo de protocolos, no. Ojo que nosotros tampoco nos piden que lo hagamos de esa manera. Nosotros hacemos lo que hacemos justamente para intentar identificar cuáles son las alteraciones que puede tener uno u otro jugador y en base a eso determinar el factor de riesgo que vamos a tener. Nosotros no hacemos ese tipo de evaluación ni lo orientamos con ese objetivo, que quizá haya que hacerlo, ¿no? Es una cuestión que por ahí tendríamos que evaluar o discutir en nuestro equipo interdisciplinar, pero no tenemos ese objetivo de disminuir el riesgo, de decir que nuestra opinión, de alguna manera, en base a nuestros estudios, nuestras evaluaciones, van a determinar la contratación o no de un jugador, no pasa por ese lado. Claro, entiendo, porque muchas veces escuché, y es más bien por televisión, que capaz que no le hicieron una buena evaluación o algo por el estilo y no termina jugando un partido, ¿me entendés? Y por ahí capaz que es un gasto económico al club innecesario. Por eso era la pregunta. Claro. Lo entiendo y es una buena pregunta y no pasa a cualquier proceso lesional. O sea, uno al tomar esa determinación tiene que estar totalmente seguro a la hora de transmitir esa información. Es decir, yo estoy convencido de que este jugador se va a lesionar. Eso es muy difícil de determinar. Sí, cuando hay una lesión estructural de una dimensión muy alta. Es decir, eso a través de los estudios de imágenes que hacen los médicos que tienen su protocolo, sí, ellos sí tienen su protocolo de evaluación antes de registrar una incorporación, tienen establecido justamente todas las cuestiones. No es competencia nuestra indagar sobre esa función, o al menos no nos solicitan con esa direccionalidad, si vale el término. ¿Entendés? Los médicos sí hacen estudios, hacen resonancias, hacen tomografías, si tienen que hacer un electrocardiograma, lo hacen. Yo eso no estoy tan interiorizado porque es competencia de los médicos en realidad, entonces son ellos los que terminan y determinan ese tipo de decisión. Dale, gracias Damián, muchas gracias, muy amable. ¿Por qué? Saludos, Edu. Chao, que bien, papi. Dami, te leo dos preguntas que tengo en el chat. Dale. La primera, dice, ¿la readaptación es suficiente para que el jugador vuelva a estar a la par del grupo de forma normal y trabajar de manera específica la intensidad del deporte? Para que me María, repetímela, por favor, justo me distraje, perdona. Dice, si la readaptación es suficiente para que el jugador vuelva a estar a la par del grupo de manera normal y trabajar de manera específica la intensidad del deporte. Bien. No, a ver, nosotros en todo el protocolo establecidas metas o tenemos establecidos objetivos en base a la superación de niveles de dificultad coordinativa que el deportista vaya
vaya superando de alguna manera. Todo eso nos llevan a adquirir paulatinamente un estado de forma del jugador que le va a permitir realizar cada vez situaciones con una dificultad coordinativa superior. Esto nosotros lo periodizamos o llevamos un informe con un algoritmo multidireccional de retorno al entrenamiento que hemos empezado a utilizarlo ahora, que nos permite de alguna manera saber cuándo el jugador está listo para el return to run o la vuelta a correr, cuándo está listo para el return to performance, perdón, para el return to play, que es justamente esto, el volver a la competencia, volver a jugar, y cuándo el jugador vuelve al nivel de performance o al return to performance, perdón. Todo eso es un proceso paulatino que se va dando y nosotros lo vamos identificando, vamos tomando decisiones en función de la evolución que vamos teniendo y vamos viendo y vamos escuchando. Es fundamental poder escuchar al jugador y escuchar lo que te va diciendo. El jugador te transmite mucha información, muchísima información de cómo se siente, cómo uno lo ve al jugador, si lo ve acelerar bien, lo ve desacelerar mal, si lo ve dudando en un determinado gesto. Todo eso es fundamental a la hora de tomar una decisión, y una decisión que no la voy a tomar yo solo en lo absoluto, sino una decisión que la tenemos que tomar interdisciplinariamente y la tenemos que tomar todos. Sí, uno va viendo cuál es el nivel de dificultad que va superando el jugador y se va asemejando o se va acercando a la posibilidad de empezar a incluirlo en un determinado estímulo. Es decir, nosotros determinamos, hicimos la progresividad suficiente para determinar que un jugador está en condiciones de participar en un rondo, como hablaba Ariel ayer, o en un fútbol reducido, y lo conversamos con los técnicos, negociamos, mirá, me parece que este jugador está en condiciones de hacer esto, nos está haciendo falta este tipo de estímulos que tiendan más hacia la especificidad, que tenga el contacto, que tenga que tomar decisiones, que tenga que resolver, y eso lo negociamos con los técnicos y con los profes para ver la dinámica de ella, no inmiscuirnos y no intrometernos en la dinámica de la planificación diaria de ellos, pero generalmente eso lo negociamos con este cuerpo técnico. Nosotros nos hemos sentido realmente muy cómodos. Yo se lo he transmitido a ellos en particular, a cada uno, tanto como a Fabio, a Sergio, a Ricardo. Con Ricardo hemos encontrado una dinámica de trabajo increíble, espectacular, con la cual yo me siento extremadamente cómodo. Con Diego, con los Kine también, con Nacho, con Fede, hemos logrado por ahí que tenemos muchas debilidades y sabemos que tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir creciendo, seguir aprendiendo, pero nosotros sabemos que hemos logrado una dinámica de trabajo que nos permite justamente tomar este tipo de decisiones y saber cuándo un jugador está más cerca de esto de volver a la competencia, return to play, o después para adquirir el nivel de performance que el jugador necesita. Eso es paulatino, es día a día, y son decisiones que tomamos conjuntamente en función, por supuesto, de la evaluación que vamos haciendo de los factores de riesgo y lo que nos permitan los datos. Contextualizamos todo eso, hablamos, dialogamos y tomamos una determinación. Pero yo siempre le digo, los técnicos también se enojan, pero saben, y nosotros también lo sabemos, que nosotros no podemos pronosticar o decir que una lesión nos lleva tanto o cuánto tiempo, porque sabemos y tenemos la certeza de que no es así. Las ciencias médicas no son ciencias exactas y son totalmente volátiles, cambio. Un día me siento muy bien, otro día no me siento muy bien, hice algo que me hizo mal y me tiró 2 días para atrás. Y bueno, son todas esas cuestiones que nosotros necesitamos determinar y necesitamos contemplar sobre todo. Por eso resalto la importancia de saber escuchar al jugador. Nosotros tenemos que saber escuchar al jugador y poder determinar un factor de riesgo en base a eso. El jugador nos brinda mucho en los jugadores. Seguramente alguno te puede llegar a ocultar algo o no, pero yo confío mucho en los jugadores, porque si no existe esa relación de confianza, no hay posibilidades de éxito en lo absoluto. Ni yo voy a alcanzar que ese rendimiento, que ese jugador pueda optimizar su rendimiento, ni él va a poder optimizarlo. Entonces, si él no cree en lo que yo le propongo y yo no creo en lo que él me devuelve, seguramente no
nos va a costar mucho o el camino va a ser mucho más sinuoso y se nos va a hacer cuesta arriba. Bien, Dami, gracias. Tengo otra pregunta por el chat referida Gonzalo, ¿puedo? Sí, dale, Colo, Teolito, y después la pregunta por el chat. Y ya, vamos a ver. Adelante, Colo. Bueno, Sí. Damián, ante todo, la verdad agradecerte por esta charla que es bastante productiva, creo, para todos. Y tengo una pregunta sobre prevención. Sí. ¿Cómo trabajan la parte emocional, la parte de la ansiedad, el estrés? Que hay jugadores, un ejemplo, que tienen que jugar un partido importante, un chico que se le puede dar la posibilidad de jugar y en los días previos no tienen un buen descanso por la misma ansiedad, por el mismo estrés, por lo que se le viene. Ustedes eso, hay psicólogos que lo van guiando guiándolo al chico. ¿Alguno de ustedes toma ese recaudo para que el chico trate de evitar o prevenir algún tipo de lesión o que al comienzo del partido o al entrar en calor o en algún momento sufra algún tipo de contractura, lesión, no pueda rendir al 100% porque psicológicamente el chico tenga esa lesión? Es muy buena tu pregunta. La verdad que nosotros no contamos con esa herramienta, no contamos con alguien que nos pueda brindar una herramienta, valga la redundancia, que es de fundamental importancia. Esas situaciones que estás nombrando vos, nosotros la hemos vivido y la hemos vivido muchas veces. Ese jugador que muchas veces le agarra un ataque de pánico, se empieza a hiperventilar, se empieza a poner nervioso. Por supuesto, esa actitud supone un aumento de tono, por supuesto, y predispone a la lesión, y por supuesto. Pero nosotros no tenemos, creo yo, las herramientas porque no tenemos la competencia para poder hacerlo. Eso es competencia de un profesional que tiene que encargarse de eso. Nosotros sí la contemplamos, sí contemplamos esa variable, tratamos de en lo posible instruirnos al respecto y tratar de transmitir esta información, e insisto, con las herramientas que uno tiene disponible o con la relación de confianza que uno puede entablar con el jugador, pero no disponemos de esa visión específica dentro de nuestro equipo interdisciplinario. Creo yo que sería muy importante o muy valorable tenerla, muy significativa tenerla, porque nos daría muchas soluciones, creo yo me entender. Insisto que para mí este factor biopsicosocial es fundamental. Uno tiene que saber lo que al jugador le pasa, porque no es fácil, no es para cualquiera. Es como decir, un jugador que recién sube primera, tiene que jugar a cancha llena, o no, sabe que ponerse la camiseta de una institución y representar a sus compañeros supone un alto nivel de responsabilidad. Entonces es esperable que todas esas situaciones, esa ansiedad que acabas de nombrar vos muy bien, uno tenga que manejarla, pero es muy difícil. Nosotros hemos tenido la experiencia alguna vez que se ha sumado un psicólogo, pero trabajaba de manera más bien individual en su consultorio, hacía charlas en las prácticas, con una frecuencia de una o dos sesiones semanales, pero no ha sido durante un periodo largo, es decir, que no hemos podido aprovechar esa situación. No sé por qué se ha dejado de practicar ese tipo de sesiones. Yo creo, a mi entender, que es de fundamental importancia entender a alguien que sepa de psicología y que sepa de psicología deportiva, porque el deporte, todo este contexto, toda esta industria que hay en relación al deporte de alto rendimiento exige unos niveles de responsabilidad muy altos y que muchas veces nos sobrepasan a todos. Nosotros, si tuviéramos un psicólogo que nos ayude a nosotros, también estaríamos totalmente agradecidos, pero no, es muy difícil. Yo creo que es de fundamental importancia tenerlo y espero que si seguimos por este camino y San Martín sigue creciendo, en cualquier momento lo vamos a tener para que nos pueda ayudar a todos en nuestra labor. Y otra consultita, nosotros, sí. a mí me toca estar en la 2005 colaborando ahí con Dirricio y con Gonza, y nosotros, bueno, nos pasó que hay chicos que tienen 15, 16 años y por ahí le toca jugar, uno cuando juegan con Atlético, ¿no? En una final, nos pasó que uno ve que hoy son partidos diferentes
y uno, al margen de que la entrada en calor sea para activar los músculos, pero uno lo trata, o por lo menos lo que hacíamos nosotros, que yo lo hablaba a los chicos, era tratar de que la entrada en calor sea para soltarse, para sacarse esa ansiedad, esos nervios, para que el chico entre lo más suelto posible y se enfoque solamente en tratar de jugar, en hacer lo que correspondía, porque se lo ve a los chicos en diferentes categorías, en diferentes partidos, que le cuesta manejar la presión de saber que lo están, puede ser que le dan la posibilidad, un ejemplo, de que juegue en su división y sabe que la tiene que aprovechar porque capaz que después no se le vuelve a presentar tan rápidamente. Entonces al chico nosotros personalmente en la entrada en calor le hacemos hincapié que aparte de vos, que estén concentrados para entrar en calor bien, trate de sacarse toda esa presión, esa ansiedad, el nerviosismo para que de una forma u otra el chico entre más liberado a jugar, porque la verdad que se nota en los chicos, me imagino, o nos pasó cuando nos tocó a muchos de acá jugar en San Martín, no es fácil tener la presión de la gente Tal cual, y asimilarla para el lado bueno. tal cual, tal cual. Es de fundamental importancia lo que decís vos. No nos olvidemos que la entrada en calor es el momento donde nosotros empezamos a condicionar metabólicamente toda nuestra estructura, toda nuestra función para predisponer a la competencia. Entonces, es fundamental que uno trate, uno no puede o no puede pensar que nosotros somos solamente músculos, que somos solamente articulaciones, que somos solamente ligamentos, no. Nosotros funcionamos en conjunto y la emoción, la ansiedad está estrechamente vinculada con el movimiento. Nosotros no podemos diferenciar o separar la emoción del movimiento. Nosotros eso lo tenemos que contemplar. Vos todo lo que estás transmitiendo me parece bárbaro que lo hagas y lo empiecen a implementar de esa manera. Uno tiene que saber entender justamente eso, que la entrada en calor es el momento en el cual yo voy a empezar a predisponerme, a predisponer toda mi estructura para poder estar a la altura de las exigencias de la competencia. No es solamente músculo, no es solamente articulación, no es solamente músculo, es todo el conjunto. No puedo separar el sistema respiratorio del circulatorio y del sistema nervioso. Todo va en conjunto y todo funciona muchas veces en función de la emoción. Nosotros tenemos que entender esa íntima relación que existe entre la emoción y el funcionamiento. Por eso el sistema nervioso autónomo es el que se encarga de hacer todo eso y me pondría muy técnico, pero cuando uno entiende la fisiología desde ese punto de vista, sabe que la emoción, sin lugar a dudas, va a afectar el rendimiento de mi jugador. Entonces, tenemos que contemplarla, por supuesto, y me parece totalmente destacable que ustedes lo empiecen a contemplar, teniendo en cuenta esos conceptos desde el inicio o desde antes del inicio del partido. La llegada del vestuario misma ya te empieza a predisponer para ese tipo de cuestiones. Uno ve que los jugadores cuando entran al vestuario hay momentos que están relajados, escuchando música, bailando, pero hay un momento que esa situación cambia, el nivel de tensión se hace mucho más alto porque empieza a incorporarse el nivel de concentración, tienen que estar concentrados. Entonces, todo eso uno lo percibe y lo nota y me parece muy destacable que ustedes también lo hagan de los chicos y sepan manejarlo, uno tiene que saber manejar esas cosas. Y si uno no tiene las herramientas suficientes para manejarlas, tiene que preguntar. Como te digo, nosotros no manejamos la psicología, no manejamos las herramientas que tiene un psicólogo, entonces como sabemos que no tenemos una mano, tratamos de conversar con equipos interdisciplinarios de otras instituciones que por ahí nos instruyen o nos transmiten información, insisto, porque tienen poblaciones similares, les va a pasar algo similar a lo que nos pasa a nosotros. Entonces hay que seguir por ese camino, creo yo que es lo que va. Felicitaciones por eso. Bien, Bueno, gracias, Damián, Coló. muchas gracias. Gracias, Damián. Última pregunta, Damián, ya con esto vamos cerrando, de un profe de infantiles, que me pregunta respecto a que en su categoría, Matías me puede asesorar bien, en qué categoría está el profe Fede Martínez, tienen muchos jugadores, muchos chicos 2009. 2009, categoría 2009, tienen muchos jugadores con dolor de rodilla. Y pregunta si está asociado esto a cartílago de crecimiento y si es necesario que bajar la carga o el reposo. ¿Qué recomendarías? 2009, es decir que tienen 11 años esos chicos. Les recomendaría que vayamos a revisar
cuáles son los estímulos que estamos haciendo, porque evidentemente si es generalizada esa sintomatología, tiene que haber algo que nosotros no estamos haciendo bien, algo que nosotros tenemos que determinar que le está causando ese dolor. Las superficies duras, y sí, siempre son un obstáculo o un predisponente, pero no nos olvidemos que nosotros estructuralmente nos adaptamos a la cantidad de estímulos que nos den. Es decir, si yo me estoy acostumbrado, ahora hay muchos estudios que, como está de moda, porque es así, está de moda el running, o estos corredores, me parece bárbaro, a mí la actividad física hay que potenciarla, hay que estimularla, se ha determinado que por ahí el impacto en las superficies duras no predispone a la consecución de algún proceso lesional, sobre todo las tendinopatías, que son las que más vinculadas están con el impacto repetitivo en las superficies duras. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos que revisar, por supuesto hay que contemplar todas las variables, todo lo que hablamos anteriormente, hay que contemplar la superficie, hay que ver qué estímulo. Yo creo que a esos chicos hay que tener mucho cuidado, sí puede tener que ver con el capítulo de crecimiento, pero no le tiene que doler. No le tiene que doler. Si hay algo que les está doliendo es porque algo tenemos que revisar nosotros. Tenemos que revisar, tenemos que ir bien, tenemos que ir hacia atrás, ver qué actividad puede ser. O sea, si le doy en la rodilla, tengo que revisar que capaz que lo estoy haciendo saltar mucho, capaz que lo estoy haciendo caer mucho, lo estoy haciendo amortiguar mucho, capaz que lo estoy haciendo amortiguar desde muy alto, capaz que lo estoy haciendo saltar muchas veces con una sobrecarga que predispone a esa lesión estructural anatómica que les provoca este síndrome doloroso de alguna manera, pero el consejo o el mensaje es que revisen qué están haciendo y vean cómo lo pueden dosificar. La clave siempre está en la planificación. Escribo antes de cada sesión, yo tengo que saber qué, cómo y cuánto le voy a dar a mi jugador. Y más cuando son chicos. Yo cuando son chicos, si les voy a dar actividades que tiendan a estimular las capacidades condicionales, es decir, la fuerza, la velocidad, la resistencia, que sé que tienen un nivel de injuria, es decir, van a producir un daño alto a nivel estructural, anatómico, tendinoso, muscular, tengo que ser muy cauto a la hora de planificar esas cosas en función de la cantidad y en función de la calidad. Tengo que ver que le estoy dando a mi jugador, más si es hegemónico ese síntoma, es decir, le duele a todos, algo tengo que revisar porque algo estoy haciendo mal. Bien, muchísimas gracias, Dami. Mati, ¿algo para agregar? La verdad no, simplemente agradecerle porque es impresionante la charla que nos ha dado, nos ha brindado mucha información, es muy generoso de tu parte, Damián, la verdad que necesitábamos una charla de estas, nunca lo tuvimos, conocemos absolutamente de todas las cosas que dijiste y nos viene al pelo, porque imagínate, nosotros estamos al frente de todos los chicos del club. Entonces, claro que sí, Mati. Vamos a empezar no tenés por qué, aplicar para muchas de mí, las cosas que nos dijiste. me parece bárbaro. Esa Gracias, es la idea. Esa es la idea. No tenés por qué, Mati, al contrario, yo estoy muy, muy contento de poder participar en esto y poder transmitirles esa información y dejarles en claro también que nosotros estamos en el club. Bueno, ahora por este confinamiento, esta cuarentena, no, pero cuando tengan alguna duda o se quieren acercar, no tienen más que acercarse y charlar, si esto es charlar y transmitir un poquito lo que nosotros hacemos, que insisto, no es la verdad, no es nada de otro mundo. Nosotros tratamos de como dije al inicio de esto, de tener las herramientas suficientes para poder estar a la altura de las exigencias que una institución como la nuestra nos demanda. Un San Martín que no va a dejar de crecer, porque yo no tengo dudas. Yo hace un tiempito estoy en el club, pero sé que va creciendo, paulatinamente, como sea, de golpe, va creciendo, y nosotros tenemos que ser parte de ese crecimiento, pero tenemos que ser parte activa, nosotros tenemos que ser parte activa de este crecimiento. Entonces nosotros nos tenemos que instruir, nos tenemos que capacitar y nos tenemos que dedicar. Insisto a lo que hablaba un poquito en la charla anterior, a nosotros nos cuesta mucho, nosotros de acá nos cuesta el doble, porque es así, pero si nosotros entendemos la posibilidad que tenemos, a nosotros San Martín, a mí particularmente San Martín me ha dado la posibilidad de
entablar diálogos con profesionales de otros equipos interdisciplinarios que son totalmente abiertos a la transferencia de este tipo de información y que me han proporcionado a mí una serie de herramientas, me han dado la posibilidad de crecer y de aprender, siempre y cuando uno tenga la intención de hacerlo, porque el cambio empieza por uno. Uno tiene que tener las ganas de planificar, de sentarse, no te lleva mucho tiempo. Media hora antes de cada práctica escribir, tenemos que tener objetivos concretos, objetivos claros y saber lo que queremos hacer. Y en base a eso yo creo que no vamos a dejar de crecer y vamos a estar a la altura, insisto, que esta institución de Macri. Esta es una institución muy grande que representa a mucha gente y nosotros estamos representados por esta institución y representando a esta institución. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Es una institución muy grande que nosotros nos tenemos que volver grandes con ellos y no dejar de preparar. Porque yo creo que ahí está la clave. A mí me alegra, Mati, insisto, por ahí me cuelgo hablando, a mí me gusta hablar un poquito, pero yo para lo que necesiten estoy abierto, cuando quieran, si quieren hacemos otra charla con el programa, pero esto yo lo felicité al inicio porque me parece bárbaro que tengamos la posibilidad de dialogar, de conocernos un poquito más y saber qué es lo que tenemos que hacer o la mirada particular que cada uno tenga de un fenómeno, de un suceso, en este caso deportivo y en este caso del fútbol de San Martín. Así que yo agradecido y de vuelta felicitarlos por las iniciativas. Muchas gracias, Damián. Gonza. Bueno, agradecerte nuevamente, Damián, por participar y por compartir tu sabiduría. Bueno, agradecerles a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, finalizamos una linda semana. Muchos pudieron participar de todas las charlas. Gracias a Dios salió todo bien. Pudimos intercambiar información. Pudimos charlar bastante. Pudimos fijar muchos conceptos que por ahí para la mayoría no estaban tan claros. Así que bueno, muchas gracias, Mati, por la iniciativa y por compartir una nueva charla hoy. Así que bueno, nos estaremos viendo más adelante. Hasta luego, gracias a todos por haber participado y por haber escuchado. Sé que los debo haber aburrido. Gracias a todos. Chao.